Centro Cristiano Amigos. Buenas noches, iglesia. ¿Qué tan bien están? ¿Bien? Muy bien. Bueno, la verdad, gracias a Dios por el privilegio de compartir su palabra, gracias a los pastores por la confianza, realmente la confianza de compartir pues un poco de la escritura en esta noche. Siempre he pensado que los servicios del miércoles tienen que ser más express, más al grano, más corto. Digo, hasta media semana, a las 8 o 9 de la noche, pues realmente uno sí a lo mejor planea otras cosas, pero el hecho de estar aquí e invertir una hora u hora y media para escuchar la palabra, creo que es algo digno realmente de agradecer. De verdad, muchas gracias a todos los que están aquí presentes y a los que están en vivo en la transmisión o por diferentes circunstancias después escucharán la transmisión. La historia que vamos a ver el día de hoy realmente es una de las historias favoritas que en lo personal me encantan del Antiguo Testamento. En la materia que he tenido el privilegio de compartir, sinopsis o panorama del Antiguo Testamento, si uno lee esa parte de la Biblia, realmente está lleno de historias. Hay muchos personajes y muchas historias, y una de ellas es la que quiero compartir en esta noche de manera muy breve. Si tienes tu Biblia, ayúdame a abrirla, a aprenderla, a descargarla. En el segundo libro de Reyes, capítulo 22. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Realmente no nos vamos a mover en la Biblia a otros pasajes. Si tienes ahí la escritura abierta en el segundo libro de Reyes, prácticamente leeremos parte del 22 y parte del capítulo 23. Si no falla los títulos de la escritura, debe de ser como el reinado de Josías o la vida de Josías, ¿verdad? Ahí, segundo libro de Reyes, capítulo 22, vamos a ver la vida de Josías. Antes de empezar con este personaje, quiero contarte una breve historia de William Johnson, un tamborilero, o sea, alguien que toca un tambor en una batalla, en una guerra. En Estados Unidos, la medalla de honor es una de las medallas pues, más importantes y más reconocibles que se les da a un estadounidense. La persona más joven en recibir esta medalla fue precisamente William Johnson en 1862 a la edad de 11 años. ¿Qué fue lo que hizo? Prácticamente él lo que hacía era tocar el tambor para declarar la guerra o para acompañar a marchar a los soldados que iban en combate, y como su papá era soldado y no tenía con quién quedarse, hicieron el esfuerzo para que acompañara pues y darles como un trabajo a este muchacho de 11 años que empezó realmente de los 9 años a este trabajo de tocar el tambor en la guerra. Pero en 1862, durante la guerra de los 7 días, ahí en el estado de Virginia, en esa época de guerra civil de Estados Unidos, el pelotón en el que iba William Johnson retrocedió y se negó a seguir peleando y todos iban de huida. Al ver esto, este niño de 11 años decidió regresar a la batalla y empezó a tocar su tambor nuevamente para poder hacer un llamado a la guerra. Los soldados, al ver al muchacho de 11 años estando firme en la línea de batalla, decidieron regresar a pelear y fue una victoria que tuvo este pelotón en ese momento. Compartieron la historia y 2 años después se le otorgó la medalla de honor a este joven William Johnson y hasta la fecha sigue siendo la persona estadounidense más joven en recibir esta medalla de honor. ¿Qué tiene que ver esa historia con el personaje que vamos a ver? Josías, uno de los reyes que tuvo Judá y tuvo Israel, entendiendo que en este contexto de Segundo de Reyes, capítulo 22, estamos en un marco de un reino dividido, reino del norte y reino del sur. Lo del seminario, perdón, yo sé que ya están un poquito cansados del seminario de estos términos, pero vamos a continuar. Reino del norte, reino del sur, Josías fue el rey más joven en comenzar su reinado. De todos los aproximadamente 43 reyes que tuvo Israel, desde Saúl, el primer rey, hasta el último antes del exilio, Sedequías, Josías fue el rey más joven en comenzar su reinado. Acompáñame ahí, versículo 1, tengo ahí la Reina Valera, al igual cualquier versión, ningún problema. Dice:
capítulo 22, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Amados, 8 años. Casi uno de los 8 años. Sacándose la cerilla, jugando el carrito, los tazos. ¿Sí? A la edad de 8 años comenzó a reinar este personaje llamado Josías. Y no solamente queda ahí su presentación. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía, de Boscat, versículo 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 8 años hizo lo correcto delante de Dios. Dice que reinó durante 31 años y su epitafio, prácticamente el resumen de su reinado, es que hizo lo correcto ante los ojos del Señor. Si uno logra ver los personajes de los libros de reyes, se van a dar cuenta que hay reyes que se le resume e hizo lo malo ante los ojos de Dios e hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Bueno, este chamaco de 8 años se dice que hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Algo interesante es que Josías rompe 2 paradigmas que hoy en día en la actualidad tú y yo los tenemos bien impregnados como pretexto para no hacer lo correcto delante de Dios. Uno de ellos es la edad. La edad. 8 años. A los 8 años le tocó iniciar su reinado. Estaba en los planes de Dios, posiblemente le tocaba, tal vez no, mejor tenía que madurar, no importa. Amados, hay veces que los planes de Dios, la vida, como queramos nombrarle, no nos pregunta si estamos listos o no. Hay veces que Dios nos pone en el camino y durante el camino es que Dios nos sigue preparando. Entonces, a la edad de 8 años, Josías comenzó a reinar. Entonces, primer paradigma que rompe el reinado de Josías o el inicio de la presentación del reinado de Josías es la edad. Amados, la edad no es pretexto para decir si hacer lo correcto o no ante los ojos de Dios. No por ser adolescente, déjeme vivir mi vida. No por ser joven, déjeme experimentar. No por ser anciano, ya viví, ahora déjeme darle vuelo a la carne. No, amados, la edad no es pretexto para hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Segundo paradigma, la familia. Uno puede pensar, bueno, 8 años, fue de buena familia, fue criado bien, lo llevaban a la escuela dominical, iba miércoles y domingo a la iglesia, no se perdían los campamentos. No, amado. Si nos regresamos poquito, capítulo 21, versículo 19 al 20, Amón, su padre, dice, versículo 20, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Si nos regresamos al capítulo 21, al inicio, versículo 2, Manasés, su abuelo, hizo lo malo ante los ojos del Señor. O sea, su padre y su abuelo hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Dios. Por lógica, la tercera generación, el nieto, tenía que hacer lo malo ante los ojos del Señor, pero no. Josías hizo lo correcto, lo justo delante de Dios. 2 paradigmas, amados. Nuestro ambiente familiar no es pretexto tampoco para no hacer lo correcto delante de Dios. Hemos escuchado tantas veces, es que así en mi familia, así soy yo. Como en mi familia, así soy yo. Josías rompió ese paradigma. Manasés, su abuelo, fue de los reyes de Judá más depravados que hubo durante los reinados de Judá. Si tienen chance, ahí en su devocional pueden ahí estudiar su vida y realmente es un ejemplo de todo lo malo que se debe de hacer como líder. Manasés, capítulo 21. Entonces, ¿cómo es que Josías hizo lo correcto ante los ojos de Dios? Si el panorama, el partido, el juego estaba en su contra, ¿cómo es que hizo lo correcto ante los ojos de Dios? Hay una palabra clave que es el título de la predicación, título del mensaje, que se llama reforma. ¿Qué es una reforma? Pues lo hemos escuchado a lo mejor con Benito Juárez o con algún otro presidente. Reforma es solución para corregir algo que no funciona en una nueva realidad. Repito, una reforma es una solución para corregir algo que no funciona en una nueva realidad. Josías
hizo 3 cosas, 3 reformas en su vida, en su reinado y en el pueblo, que al final le ganó el título de hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Pero amados, este versículo 2 se queda corto con el último versículo que vamos a leer al final del mensaje. Si capítulo 22, versículo 2 te suena sorprendente, espérate que leamos el último versículo, lo que Dios dice de Josías al final de hacer estas 3 reformas en su vida. Realmente te va a sorprender el versículo tan especial dedicado a este niño de 8 años. Entonces, a los que están anotando, que están escribiendo o en su mente, 3 reformas que Josías hizo y tú y yo podemos y tenemos que hacer, amado, si quieres cambiar algo en tu vida. Si no quieres cambiar nada en tu vida, hoy en día no hay ningún problema. Ponle mute a la predicación y no pasa nada. Pero si hay algo en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu relación de trabajo, en tu relación de compañerismo, en tu carácter, con tu vecino, si hay algo que dices, esto ya no me gusta, necesito cambiarlo, entonces te recomiendo esas 3 reformas que Josías hizo hace aproximadamente 3000 años, que cambió su vida, cambió la vida del pueblo y hoy en día siguen aplicando de la misma manera. Número 1, primera reforma que Josías hizo. Número 1, disfrutar, ojo con el verbo, disfrutar la palabra de Dios. Disfrutar la palabra de Dios. Amados, no solamente escuchar, no solamente oír, sino disfrutar. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en cualquier lugar, tu casa, una cafetería, realmente a disfrutar la escritura? No a leerla por compromiso, no a leerla porque te apareció la notificación que era el versículo que tenías que leer ese día, no por tarea del seminario, sino realmente a disfrutar la escritura, a decir, voy a sentarme, voy a tomar estos minutos para disfrutar. No voy a anotar nada, no voy a hacer ninguna anotación, simplemente voy a disfrutar, voy a anhelar escuchar lo que Dios está diciendo a través de este libro, a través de este capítulo. Piensa, incluso en las predicaciones que solemos venir durante los domingos o durante los miércoles, ¿cuándo fue la última vez que realmente disfrutaste una predicación? Disfrutaste un mensaje, no solamente escuchar, porque escuchar solemos poner predicaciones de fondo cuando manejamos, cuando hacemos el quehacer, cuando estamos ahí, pues en vez de poner a cualquier artista, pues pongo una predicación y la solemos escuchar. Con eso creo que no hay problema en iglesia, amados, en iglesia en general, no solamente aquí, sino en iglesia en general. El problema es que es tan activa y tan acelerada nuestra vida que ya no disfrutamos la palabra de Dios. Ya no la disfrutamos. Ahora, en el tiempo de Josías, amados, sí había un sumo sacerdote y había los escribas que se encargaban de la adoración y se encargaban pues de predicar o de promulgar la ley o de compartir la ley en los diferentes horarios y diferentes espacios. Pero quiero que veamos, amados, al versículo 3, hasta el versículo 8. Dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías a escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que estalló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Ahora, amados, para poder entender en este momento, el libro de la ley, la escritura, el Torah que tenían en ese momento estaba escondido, estaba oculto en el templo de Dios. O sea, no estaba ni a la presentación, no estaba ni a la orden de las personas encargadas para poder compartir lo que la ley les marcaba. Entonces, cuando Josías escuchas que el libro de la ley está en el templo y que ya lo encontraron,
como suele pasar en muchos hogares, que ¿dónde está mi Biblia? No sé, y termina en la cajuela del carro, abajo de la llanta de refacción, suele pasar, ¿sí? Además, cuando Josías encuentra el libro de la ley, dice que rasgó sus vestiduras. En la Biblia, cuando alguien rasga sus vestiduras, es un símbolo de lamentación o de dolor. Era lo que sentía Josías en ese momento porque habían encontrado la ley. Lo que lleva a pensar, amados, que durante muchos años no se había compartido la escritura al pueblo. Llevaban tantos años de idolatría, tantos años de sequedad espiritual, amados, tantos años que no abrían su Biblia en aquel tiempo, que cuando Josías logra escuchar la ley, que estamos hablando de Génesis a Deuteronomio, logra escuchar la palabra de Dios, rasga sus vestiduras, rasga sus vestidos en señal de lamentación, de cómo es posible que el pueblo no sea sensible y no hayamos escuchado esto antes en la ley de Dios. Digo, espero que nadie rasgue ahorita sus suéteres, sus vestiduras en la predicación del momento, pero amado, ¿qué reacción tuvo la última vez? ¿Qué reacción tuviste cuando disfrutaste la palabra de Dios? No leerla solamente, no escucharla, sino que genere dentro de ti algo que realmente te haga cambiar un aspecto de tu vida. ¿Qué sentimiento, qué emoción, qué te recordó al escuchar ciertas partes de la escritura? Versículo 12 dice, luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, y bueno, voy a dedicarme al versículo 13, dice Josías, y de preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. Por cuanto nuestros padres, la generación anterior, no hizo caso a este libro. Hoy en día, creo, amados, no hay problema por encontrar, por conectar, por una manera en internet o en línea, de poder escuchar y leer la escritura, de poder profundizar, de poder una manera que alguien explique, poder incluso hasta leer diferentes versiones para encontrar una mejor comprensión. Pero amado, realmente las herramientas como las tenían en aquel tiempo de manera diferente, estaban a la mano. Las herramientas hoy en día están en nuestra mano, pero realmente hay veces que somos tan apáticos o somos tan absorbidos por la dinámica de nuestra vida que ya la lectura, el disfrute de la escritura de manera individual, no solamente por obligación de venir a escuchar, de manera individual, amado, se ha vuelto un segundo, tercero, hasta último término en nuestra vida. Y es solamente cuando hay desgracia en nuestra vida, cuando hay pecado en nuestra vida, cuando hay disciplina en nuestra vida, cuando solemos perder algo en nuestra vida, que cuando escuchamos la palabra de Dios necesitamos encontrar y escuchamos algo que funciona a nuestra vida. Pero no simplemente cuando nos va bien. Tristemente tiene que pasar algo para que Dios nos lleve a poder disfrutar de su escritura. Y estoy seguro por la mirada de varios, que suelen hacer sí en varios momentos, por la mirada de que cuando más mal te ha ido en tu vida, has disfrutado aún mejor la palabra de Dios. Y qué bueno, amado, porque realmente la escritura sana el alma y funciona para eso. En este momento, en el momento de Josías, había una crisis espiritual que ya la generación que estaban dando de Josías a la edad de 8, 18 años no estaba escuchando la palabra de Dios e iban a repetir el mismo círculo de los pecados de sus padres. ¿Quieres romper el círculo familiar, amado? La única herramienta es la palabra de Dios. La única herramienta que tenemos hoy en día para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestra familia, voy a irme un poquito más allá, para cambiar nuestra nación, es la palabra de Dios, amado. Ahorita voy a hacer solamente un pequeño ejemplo en el siguiente punto en cuestión de la nación en esta parte. Más adelante, amado, quiero que me acompañes ahí al versículo 18 al 20,
cuando Josías encarga que investiguen el mensaje de la ley, Dios le da una respuesta especialmente para Josías. Y si, amado, tú de manera genuina, de corazón, realmente quieres disfrutar, quieres anhelar la escritura, creo que esta promesa también puede aplicar para tu vida. Porque la promesa que se le dio a Josías, creo que es algo que tú y yo buscamos todos los días. Vas a ver ahorita cuál es. Versículo 18. Esta es la respuesta de Dios a Josías. Dice, mas al rey de Judá que los envió y que para que preguntaran a Jehová, díganle esto. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras de este libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado al sepulcro en paz. Por cuanto tu corazón se enterneció, te humillaste, por cuanto lloraste en mi presencia al escuchar este libro. Te daré algo que tus padres, tus abuelos y todos los compatriotas y tus vecinos del norte no tuvieron: paz. Realmente, amados, ¿quién quiere vivir sus últimos años en paz? Que digas, hasta el final de mi día, hasta el sepulcro, viví en paz. Bueno, esta es la promesa de Dios especialmente para Josías. ¿Cómo se la ganó? ¿Qué bonus, qué cupón de lotería recogió? Simplemente disfrutar y regocijarse en la palabra de Dios. ¿Quieres paz en tu vida, amados? ¿Quieres que tus hijos tengan paz? ¿Quieres un paz el resto de tus años? Los 20, 30, 50 años que tú planeas vivir, adelante. Bueno, la manera de encontrar paz en tu vida es a través de disfrutar, de anhelar la palabra de Dios, amado. Esa es la promesa para Josías y es la promesa que tenemos hoy en día. Y realmente se cumplió. Durante el reinado de Josías no hubo guerra. Durante el reinado de Josías no hubo una crisis. De ahí en adelante solamente fue prosperidad en el reinado de Josías y realmente pudo morir en paz Josías. Punto número 1, amados, reformas que podemos hacer en nuestra vida es disfrutar la palabra de Dios. Punto número 2. Esto está medio complicado porque no lo queremos hacer, pero algo que Josías hizo, punto número 2, erradicar, ojo con el verbo que estoy comentando, erradicar la idolatría. Punto número 2, erradicar la idolatría. ¿Qué es la idolatría, amados? No solamente es una imagen, una vela, unas flores naranjas. La idolatría es todo aquello, cosa, persona, puesto, lugar, todo aquello que le quite u ocupe el lugar de Dios. Todo aquello que esté antes de Dios se llama idolatría. Todo en nuestra vida que esté antes, que pongamos en el centro quitando a Dios, se llama idolatría. Mejor podemos pensar, pues no, idolatría no, yo no tengo ningún santo, ni ningún Benito, ni nada, ni nada colgado, ni ningún collarín, ni nada. Tal vez no, digo, si es así, es parte de la idolatría, tal vez no, amados, pero realmente pongámonos a pensar y analizar si queremos hacer cambios en nuestra vida. Si no queremos hacer cambios, ya le dije, amado, no hay problema, ponle mute y no pasa nada. Pero si realmente algo quieres cambiar en tu vida, debes de erradicar. ¿Qué es erradicar? Eliminar por completo y quitarlo a distancia lejana del lugar de origen. Amados, realmente tenemos que erradicar cosas que tú y yo permitimos en nuestra vida que termine contaminando nuestro corazón. Durante el reinado de Josías, voy a irme un poquito ágil, desde el versículo 4
hasta el versículo 24, estamos en el capítulo 23, te voy a dar un listado rápidamente, espero no abrumarte con tanta información, de lo que hizo Josías, que su padre no fue capaz de hacer, que su abuelo no fue capaz de hacer, y que muchas personas, incluso sacerdotes del templo, sacerdotes que se dedicaban a la adoración de Dios, no quisieron hacer. Fue erradicar la idolatría. Versículo 4, sacó y quemó los utensilios de Baal que estaban en el templo de Dios. Quitó los sacerdotes que quemaban incienso a otros dioses. Versículo 6, sacó la imagen de Acera que estaba en la casa del Señor. Versículo 7, derribó los lugares de prostitución que estaban en Jerusalén. Versículo 8, hizo venir a todos los sacerdotes y los mató. Todos los sacerdotes paganos los hizo venir de todo Judá y los mató. Versículo 10, profanó a Tofet, que es Tofet un lugar que dedicaban a sacrificar niños al dios Moloc. Versículo 11, quitó los caballos dedicados al sol. Versículo 12, derribó los altares de la azotea del rey Acaz y del atrio que su abuelo Manasés había hecho. Versículo 13, profanó los lugares de Astoret, Quemos y Milcón. 14, quitó las estatuas e imagen de acera que estaban en la plaza. 15, destruyó el altar en Betel hecho por Joroboam. 16, los huesos de los profetas que habían muerto los sacó, los quemó y se los llevó del reino. Los huesos de los profetas paganos que ya habían muerto. Versículo 19, quitó lugares altos en la casa de Samaria. Versículo 24, barrió con todos los encantadores, adivinos y terafines. Amados, Josías lo que hizo fue una limpia del pueblo. No solamente en su vida, sino en el pueblo. Y creo, amados, que hoy tú y yo tenemos que hacer una limpia en nuestra alma. La idolatría, todo aquello que quita el lugar de Dios, todo aquello que ocupe el lugar que Dios merece en nuestra vida, amado, no te la pienses. De verdad. ¿Quieres cambiar algo en tu vida? Erradica aquello que ocupa el lugar de Dios. Pregunta sencilla, no respondan. En la mañana al despertar, ¿cuál es el primer objeto que tomas en tus manos? Que no me respondieran, pero ya me respondieron. Solamente un pequeño ejemplo, amado. Y uno puede pensar, ay chis, en este listado, ¿cómo fue permitido que el rey, el reinado de Judá, el pueblo elegido por Dios, sea tan idólatra, tan pagano y ha permitido todo esto? Amado, no fue de un golpe. Fue poco a poco que personas fueron permitiendo, ¿sí? El diablo es experto en contaminar nuestra vida, en echar a perder nuestra vida de manera progresiva. Muy raro, suele pasar, pero muy raro va a ser que llegue de golpe a atacar. Muy raro. Pero la manera más sutil de alejarnos de Dios es de manera progresiva. Amado, yo creo que gran responsabilidad que tenemos nosotros como mexicanos, hablando como mexicanos, es por idolatría. Yo creo que gran responsabilidad que tenemos como ciudadanos creyentes de la iglesia de Dios en nuestra nación es por permitir tanta idolatría. Creo que somos responsables, amados, realmente, de que la idolatría se ha impregnado en nuestra nación, en nuestra familia y tristemente, posiblemente, en algunas iglesias. Y es por eso que no se permite crecer, que no se permite madurar, porque hay algo ahí que está estorbando. ¿Sí? Imagínense en ese lugar, venimos a la casa de Dios a adorar y del lado derecho la imagen de acera viéndonos. Vamos al atrio a adorar y ahí está la estatua de Baal. Vamos a un campamento a edificar a los jóvenes y ahí está el dios Moloc o la estatua del dios Moloc. Realmente, amados, esta situación de la idolatría, de todo aquello que ocupe el lugar de Dios, se ha impregnado en nuestra vida de manera
progresiva. Y si no somos capaces de erradicar de manera completa, de sacarlo, de aventarlo fuera de nuestra vida, fuera de nuestra familia, amado, las cosas van a seguir igual y se seguirá repitiendo el ciclo y el ciclo, y es algo que va a continuar y no va a terminar. ¿Por qué se preguntan por qué no cambio? Simplemente porque seguimos rompiendo, seguimos haciendo el mismo círculo, amado. Número 2, erradicar la idolatría. Número 1, repito, disfrutar la palabra de Dios. Amados, todo esto lo encontramos en la Escritura del capítulo 23. Con calma tú lee y te vas a dar cuenta los cambios, las reformas que hizo Josías. Amado, ¿se puede? Sí se puede. ¿Se puede de golpe erradicar aquello que nos haga pecar? Sí se puede, amado. Con la fuerza de Dios y la sabiduría y fuerza del Espíritu Santo, claro que se puede, amado. Se puede erradicar. Realmente no es pretexto. ¿Sí? Piensa en tu corazón, ¿qué tienes ahí guardado realmente que no has querido eliminar? Ahí en tu celular, ahí en tus archivos, ahí en la oficina, ahí en tu mente, realmente, amado. Seamos sinceros con nosotros mismos. Digo, podemos engañar a las personas muy fáciles, algunos más expertos en otros, pero a ti mismo a veces nos intentamos engañar a nosotros mismos de decir, bueno, no fue tan pecado tan grande. No, amado, pecado grande o pecado pequeño, o como le queramos nosotros poner el tamaño, sea algo constante en nuestra vida, creo que tenemos la fuerza del Señor para poder erradicarlo. ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres paz en tu vida? ¿Quieres terminar en paz tu vida con tu familia? Erradica todo aquello que quite el lugar de Dios. Dale fuerte el aplauso al Señor. Número 3, tercera reforma, ya para terminar. Siempre oigo que dicen que el reloj avanza muy rápido, para mí va muy lento. A mí me va a encontrar, no sé si va un poquito más lento, pero yo veo que no avanza de este lado. Número 3, tercera reforma que hizo Josías, la encontramos capítulo 23, versículo 21 al 23, 3 versículos. ¿Sí? Número 3, adorar correctamente. Adorar correctamente. Amado, la adoración, se ha hablado mucho aquí en la iglesia de adoración. No voy a meterme en el tema tal cual de qué es la adoración y la adoración en sí en general. Pero a veces no sabemos adorar correctamente y creemos que estamos adorando, pero realmente no estamos adorando. Y hay veces, no solamente el hecho de venir a la iglesia, sino en nuestra vida individual, en nuestra vida espiritual, creemos que adoramos a Dios, pero a veces lo hacemos un poco más por lo que me conviene a mí que lo que realmente es adoración. Amado, adoración es negarme a mí y exaltarlo a Él. Repito, adoración es negarme a mí y exaltarlo a Él. Es que un ser inferior se postre a un ser superior. Eso es adoración. Y la adoración que hizo Josías, amado, vamos a ir al versículo 21, capítulo 23, versículo 21 dice, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová, vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en este libro, en el libro de este pacto. No se había hecho tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y los reyes de Judá. A los 18 años, el rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. El tiempo de los jueces, estamos hablando de aproximadamente unos 200 o 150 años antes. O sea, durante 200 años no se había hecho una Pascua correctamente. La Pascua se había hecho cada año. Eso sí, por ley se tenía que hacer cada año, por tradición. Hagámosla, ¿por qué? Pues por tradición, hagámosla cada año, la Pascua. A ver, tráete ahí a la res, vamos a hacer el sacrificio y hagamos la Pascua por cumplir la ley.
Cuando Josías entiende la escritura, cuando Josías hace cambios, no solamente en su vida, sino en la vida del pueblo, entiende que tiene que hacer la celebración de la Pascua de manera correcta. Amados, si vamos a adorar a Dios, si vas a venir a adorar a Dios, tiene que hacerse de la manera correcta. No por tradición, no porque cada año es, no porque pues está en el programa, no porque pues marca la ley que durante los meses de marzo y abril hagamos aquí esta fiesta 6 días y pues hay que hacerla, que había hecho. Pero desde los tiempos de los jueces, dice la escritura muy clara, en todos los reyes del norte, en todos los reyes del sur, no se había celebrado esta Pascua a la edad de 18 años. A la edad de 18 años, Josías mandó a celebrar la Pascua tal cual como estaba en la ley marcada. Si tú vas al segundo libro de Crónicas, capítulo 35, está la misma historia en paralelo. Y ahí en segundo de Crónicas te describe tal cual como Josías celebró la Pascua. Y la celebró exactamente como la celebró Moisés en su primera Pascua. ¿Qué fue lo que hizo Josías? Fue regresar al origen de la adoración. ¿Cuál fue el origen de la adoración de la Pascua? Demostrarle a los egipcios que el Dios de Israel es más poderoso que toda la saga de dioses de los egipcios. Lo que fue Josías es demostrar que el Dios de Judá, su Dios, es más fuerte y más poderoso por todos los dioses que sus padres, sus abuelos, los reyes anteriormente habían inculcado a el pueblo de Judá. Era declarar que nuestro Dios está por encima de todos los dioses que la gente quiere creer. Ese es el origen de la adoración de la Pascua. Fue tal cual que Josías hizo traerla y celebrarla exactamente como la celebró Moisés la primera vez. Amados, la adoración se trata de Él, amados, no de nosotros. Repito, la adoración, si queremos adorar correctamente al Señor, se trata de Él, no de nosotros, no de mí, es directamente de Él. Dios aborrece una adoración falsa o contaminada. Dios aborrece, amados, una adoración falsa o contaminada. Él quiere una adoración genuina, que se trate de Él. Sea en congregación, que se trate de Él. Sea en tu vida espiritual, que se trate de Él. Si vas a hacer algo en adoración, que se trate de Él. Tú y yo no somos los protagonistas de la adoración ni personajes secundarios. Todo el centro es de Él. Y la preparación de la Pascua, como se celebró desde el inicio, está centrado meramente en la persona del Señor. Y lo que hizo Josías fue regresar al origen. Amado, creo que a veces en nuestra vida nos falta regresar al origen de la adoración. ¿De qué se trata? De Él. Se trata de Él, no de nosotros. No de que también yo me siento o me quiero sentir o creo que me quiero sentir o yo creo que creí que me quería sentir en el momento de la adoración. No, es darlo todo a Él y que Él haga su voluntad en mi vida. De eso se trata la adoración. 3 reformas, amados, que hizo Josías para cambiar su vida, su familia y su pueblo. Número 1, disfrutar la palabra de Dios. Número 2, erradicar toda la idolatría que había en el pueblo. Número 3, adorar correctamente. Una adoración correcta. Vamos a la conclusión. Ahí mismo, ayúdenme ahí, quisiera que leamos este versículo, Segundo de Reyes 23. Quiero que vayamos al versículo 25. Siempre me gusta al final
¿Cómo fue el panorama final del personaje que menciona la historia bíblica? Dice versículo 25, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¿Les suenan estas palabras, amados? De todo corazón, de toda alma y de toda fuerza. ¿Recuerdan las palabras de Jesús cuando resume los mandamientos? Las mismas palabras. Entonces, no hay secretos, amados, para poder cambiar o acercarnos correctamente a Dios. Dice la Escritura, no hubo ni antes ni después otro como Él que se convirtió de todo corazón. ¿Cuál fue el origen de las reformas, del cambio espiritual de Josías y de su pueblo? La palabra de Dios. Es el origen, amados. Creo que la responsabilidad de cualquier predicación, de cualquier enseñanza, ahí en las células de amistades que tenemos, en los grupos de jóvenes, de adolescentes, es siempre recordar que la herramienta que tenemos como creyentes, amados, para cambiar nuestra vida, nuestra familia y nuestra nación, sigue siendo la palabra de Dios. ¿Sí? Amén. Quiero nomás contarte una breve historia en un campamento. En un campamento se me acercó una vez un joven, eso ya tiene algunos años. Se me acercó un joven que, más bien se me acercó una chica que se creía querer joven, se creía querer hombre. Entonces, por ahí se llama Claudia, pero quería que le dijera William. Entonces, y me decía, ¿usted no tiene problemas con esa situación de que me diga? Le digo, pues yo en lo personal no tengo problema, pero lo siento, creo que eres Claudia y creo que Dios te hizo Claudia. Pero no, ahorita en la actualidad está muchas cosas, que las nuevas ideas, mente abierta, open mind. Sí, claro, lo sé. Pero Dios dice que eres Claudia. Dios dice, y así te hizo. Y si en algún modo, en algún punto, no estás conforme, es ir en contra de lo que Dios, la Escritura, dice. Al final, después de unos meses, no por mí, me enteré por otras partes, que pudo reconocer realmente quién era en su identidad. ¿Sí? Amados, queremos reformas en nuestra vida, en nuestra nación, en nuestra familia. Comencemos con disfrutar la palabra de Dios. Es el origen, el inicio de toda adoración. ¿Sí? Ponte de pie para orar y agradecer a Dios. ¿Sí? Señor, de verdad, muchas gracias. Gracias por tu escritura. Gracias. Respetamos, anhelamos la escritura, Señor. Anhelamos, Señor, lo que tú dices a tu iglesia en cada día, en cada momento, Señor. Hay veces que el mensaje que mandas a nuestro corazón, pues no es el más cómodo o no es el que queremos escuchar, pero creemos que en esta noche es el necesario para cada uno de nuestro corazón, de nuestra vida, Señor. Sabemos que es difícil cambiar. Sabemos que es complicado hacer ajustes, reformas en nuestra vida y más en esta vida tan acelerada en la que estamos viviendo, Señor. Solamente te pedimos de todo corazón que iniciemos, que nos ayudes a iniciar a disfrutar tu escritura, a disfrutar la palabra de Dios. Que esta iglesia se comprometa, Señor, realmente a disfrutar lo que tú dijiste hace muchos años, lo que sigues diciendo hoy en día y lo que manifestarás más adelante a cada uno de las personas que escuchan este mensaje, Señor. Te adoramos, se trata de ti, no de nosotros.
La adoración es tuya, toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, iglesias. Que Dios los bendiga. Centro Cristiano Amigos.